El viejo adagio reza muy sabiamente: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sabias palabras que describen a la perfección el error más grande que cometí en mi vida. Hoy, después de un año de haberme quedado sola como un perro, tengo que afrontar el peso de haberle sido infiel a mi pareja de la manera más tonta, injusta y egoísta. Lo que hoy vengo a confesarles, no considero que me justifique. Simplemente es para desahogar un poco la depresión y, por otro lado, la culpa que me corroe las entrañas en lo más hondo. Aunque no es excusa, las cosas se dieron sin que pudiera ponerle un alto o dar por terminado algo que nunca debió suceder. El caso es que perdí al hombre más bueno y fiel del mundo por un estúpido capricho que me costó todo lo que amaba en la vida. Mi nombre es Raquel. Hasta 2023 vivíamos en una zona residencial de la ciudad de Guadalajara. No especificaré algunas cosas para no afectar a terceros. Mi esposo Raúl era un prominente arquitecto, 25 años mayor que yo, pero aunque parezca mentira, estaba profundamente enamorada de él. Fue mi profesora en la preparatoria, hasta que decidió formar su propia empresa, teniendo mucho éxito desde el comienzo, lo que ocasionó que su firma escalara rápidamente hasta convertirse en una de las mejores de todo el país. Raúl era una persona dedicada, generosa, amable, lo que me llevó a enamorarme de él perdidamente, amén de todos los detalles que tenía conmigo. Apenas terminando la escuela, nos fugamos para casarnos. La relación era bastante buena. A pesar de las diferencias, nos entendíamos perfectamente, cosa que nos llevaba a tener siempre mucha paz, pero al mismo tiempo, había ocasiones en las que se ausentaba por semanas, a causa del trabajo. Eran días en los que me sentía terriblemente sola, sin nadie cerca con quien poder conversar, pues vivíamos en una zona privada. La gente no es como que muy sociable en esos lugares. Fue precisamente en esas tardes de eterno aburrimiento que me contactó alguien de quien no debía atender nunca la llamada: Víctor. Le comenté a mi esposo que se trataba de un primo mío muy cercano, quien consiguió mi número con una tía. Le mencioné que desde niños nos llevábamos relativamente bien, y era de los pocos que era de mi edad, por lo que conviví mucho con él. Pero las cosas tomarían un tinte inesperadamente malo, a causa de mi estúpido y grave error. Víctor me comentó entre la charla que se había quedado sin trabajo y que estaba en la calle. Había venido a visitar a la familia, pero no encontró a nadie y llevaba 2 días sin comer. Hablé con Raúl, quien con su gran corazón no se opuso a darle hospedaje y comida por unos días en lo que veía cómo conseguirle un trabajo. Raúl conocía a muchos contratistas, por lo que trabajo a Víctor no le iba a faltar. Si hubiera sido honesta con mi marido, pero sobre todo conmigo misma, nunca le habría abierto la puerta a ese inútil jamás. Realmente no era mi primo. Desde la secundaria salimos algunas veces, y antes de casarme, tuvimos una relación un tanto tormentosa, puramente física, pero tontamente creí que ya lo había superado, hasta que me llamó por teléfono. No es que lo amara, realmente me enfermaba recordar las veces que estuvimos juntos, pues tenía el descaro de tomar fotos y videos de nuestros encuentros íntimos. Nunca le di importancia hasta ese momento. Cuando llegó a la casa a vivir con nosotros, por supuestamente un par de días, apenas Raúl se dio la vuelta, él me recordó las evidencias que conservaba de mí. Me tenía chantajeada y amenazada con darle esas grabaciones e imágenes a Raúl si no accedía a sus demandas. Simple y sencillamente, era un maldito vividor. Por eso fue que me alejé de él. Pero ahora me tenía entre la espada y la pared. De no acceder, mi vida se arruinaría para siempre. Y no es que me interesara el dinero de Raúl. Yo tenía mis ingresos y mi plan de retiro. Además de que estábamos casados por bienes separados. No era eso.
sino que realmente amaba a mi esposo. Honestamente, era la persona más dulce y comprensiva del mundo. Por eso es que me afecta tanto haber sido tan desgraciada, y en vez de evitar todo y encararlo, decidí callar. Por lo que desde el mismo momento en que ese maldito patán estúpido entró en nuestras vidas, todo comenzó a irse al carajo. Cuando mi marido le mostraba algunas de las vacantes que tenía, él iba, pero fingía estar enfermo, y regresaba a casa con una sonrisa sarcástica. Lo tuvimos que mantener muy a mi pesar durante 3 meses que parecieron años. Siempre me hartaba con sus sandeces. Yo intentaba hablar con Raúl, decirle la verdad, zafarme del yugo de este infeliz, pero siempre me mostraba las evidencias de mi vida pasada. Me tenía atada de pies y manos, al grado de que tenía que encerrarme por horas para no verlo. Eso no fue lo peor del caso, sino que hubo ocasiones en las que Raúl se ausentaba por mucho tiempo. Cuando recién nos habíamos casado, que llevé a Víctor a nuestra casa anterior, había engañado a mi esposo, sin merecerlo, con un descaro vividor que no valía un centavo. Incluso recientemente que llegó, al volver una vez de la supuesta entrevista, aprovechando de la ausencia de mi marido, me incitó a revolcarme con él. Quedé atrapada por un cobarde en su maléfico juego. No tuve más remedio que acceder, por temor a que mi tibieza y mi vida libertina quedaran expuestas ante la persona a la que ahora ni siquiera me considero digna de nombrar. Sentí asco, repugnancia por mí misma, pero no tenía opción. Al menos eso pensaba en ese momento. Era incrédula y temerosa. De haber tenido el valor que tengo ahora en ese momento, las cosas habrían sido totalmente diferentes, y mi vida seguiría siendo perfecta. Honestamente, llegó un día en que el maldito bastardo me tronó los dedos, como si le hablase a un perro para pedirme algo. Lo mandé al carajo, y sencillamente me salí a la calle. Caminé por un largo rato, hasta que sin darme cuenta, estaba en Vallarta y Juárez, donde me encontré a Alicia, una amiga del colegio que hacía un buen tiempo no veía. Ella me saludó. Me insistió tanto para ir a comer que no pude negarme. Cuando comenzamos a hablar de nuestras vidas actuales, inevitablemente estallé en llanto. La presión era demasiada. Era mucha la carga que me agobiaba. Le dije santo y seña, y señales de todo cuanto aconteció. Ella guardó silencio por un momento, y de un sorbo terminó su cerveza, diciendo algo que me estremeció de pies a cabeza. Me había visto obligada a meterme en la cama de mi ex, engañando a mi esposo en nuestra misma casa, y no veía la manera de resolver eso sin armar un escándalo mucho peor. Pero ella, con toda la calma del mundo, me escuchó al momento que pidió un tequila. Le conté de las fotos y los videos íntimos que tenía de mí, y se bebió su tequila de un sorbo. Simple y sencillamente, mátalo. Yo me estremecí al escuchar esas palabras. Si no tenía el valor de decírselo a mi esposo, menos tendría el valor de quitarle la vida. Luego ella me explicó mejor. No es necesario que lo hagas directamente. Lo puedes llevar a la tumba con brujería. Vamos, te llevaré con alguien que es especialista en estos trabajos. Pagamos la cuenta y Alicia me llevó a una calle del sector Reforma. La calle se veía muy sola, como si no hubiera nadie, y no eran ni las 3 de la tarde. Condujo hasta que llegamos a una casa, muy humilde, incluso podría decir en ruinas, donde una señora muy amable nos recibió. Doña Delia era curandera, pero tenía sus oscuros secretos muy bien guardados, listos para ser usados en casos como este en particular. Al contarle la situación, ella dijo que la brujería no siempre es malvada, pero tampoco siempre es buena. Tiene un precio, pero realmente funciona. Me dijo que debía ser consciente del daño que ese desgraciado era capaz de hacerme, de dejarlo seguir adelante con sus amenazas.
Si ahora me tenía atrapada, posteriormente querría mucho más, incluso hacer que cometiera alguna locura en contra de mi voluntad. Y eso era lo que se trataba de evitar con este trabajo. Volvimos a casa de doña Delia 2 días después. Llevamos todo cuanto me pidió. El pago no se me hizo caro, pero las cosas que me solicitó sí. Ropa interior de Víctor, una fotografía, su nombre completo, y vellos de mi parte íntima. No entendía para qué, pero amablemente me lo fue explicando. Nos llevó a un lugar detrás del cementerio de Zapopan, donde por un lado se podía acceder sin ser vistos. Allí enterró todo el preparado que hizo, y mezcló los vellos con tierra del cementerio, fragmentos de hueso, y los molió perfectamente, hasta quedar un polvo muy fino. Eso le darás de comer por un par de días. Con eso te lo vas a quitar de encima para siempre. Pero recuerda mis palabras. Todo tiene un precio que tarde o temprano se debe pagar. Las palabras de doña Delia se me quedaron muy grabadas en el alma, aunque no sabía a qué se refería en realidad. El caso es que, ni bien comenzó a comer ese parásito, dijo que se sentía atrapado, sofocado, y que en breve se iría, saliéndose de la casa y no regresando sino muchas horas después. Así durante varios días le serví tanto la comida como la bebida, con esos polvos que la bruja Delia me preparó. Y finalmente, Víctor comenzó a enfermar, a ponerse mal, a sentirse desesperado. Se iba mucho tiempo, pero rato después regresaba, pero ya se notaba pálido. Se reflejaba la muerte en su mirada. Eso me estaba preocupando un poco, pero justo el día en que todo surtió el efecto deseado y tomó sus maletas para irse, desgraciadamente me sorprendió echándole esos polvos a su comida. No dijo nada, no hizo nada, simplemente se me quedó mirando y se fue, azotando fuertemente la puerta para no volver jamás. Lo que yo no sabía era que Víctor usó todo ese tiempo para estudiar los movimientos de Raúl. No solo pretendía que me quedara con él, iba a robar a mi esposo, sabiendo perfectamente que era dueño de una inmensa fortuna. Quería obligarlo a darle una fuerte suma de dinero. Lamentablemente, mi esposo no acostumbraba a cargar mucho efectivo encima. Víctor se presentó en las oficinas de mi marido. Nadie le detuvo, puesto que ya les resultaba muy familiar. Al ir diariamente, se había ganado la confianza de todos. Amagó a Raúl, exigiéndole dinero. El muy bastardo, al parecer, ignora que las empresas tienen siempre todos sus valores resguardados en los bancos. Creyendo que se llevaría un gran botín, amagó a Raúl al verse completamente rodeado por los empleados de la empresa y la policía que ya habían sido llamados. Los nervios y el miedo, posiblemente los efectos de la ingesta mágica, estaban causando estragos en él. Sin querer se le resbaló el arma y 2 tiros dieron en el pecho de mi esposo, muriendo poco después, cuando este maldito lo usó como escudo para poder escapar. Huyó como una rata entre las calles, pero el gusto le duró muy poco. Lo encontraron agonizando. Estaba casi azul, transparente, al grado que las venas se le traslucían debajo de la piel. Cuando los oficiales de policía lo coparon, se iba a pegar un tiro, pero repentinamente, según testigos, comenzó a dolerse mucho del estómago. Cayó de rodillas con las manos apoyadas en el piso. Cuando los agentes del orden se acercaron para quererlo someter, comenzó a vomitar una pestilente y viscosa sustancia negra. Entre convulsiones, casi 1 hora duró agonizando en ese aberrante estado. Temerosos, nadie quiso acercarse a él, hasta que cayó muerto, víctima del hechizo de doña Delia. Los policías acordonaron la zona y no permitieron que nadie se acercara, ni mucho menos que tomaran fotografías, pensando que posiblemente había sido envenenado con algún material químico peligroso, debido a la forma tan agónica y espantosa
en cómo terminó sus días. Tal como dijo la bruja, mi libertad y mi cobardía tenían un precio, uno que desearía no haber tenido que pagar. Si quieren saberlo, sí, le confesé todo a Raúl por teléfono. Justo eso hablábamos, cuando Víctor llegó a la empresa para amenazarlo. Por una parte, debido a la gran presión que me pesaba, no deseaba continuar con ese engaño. Por otra parte, era lo menos que le debía por haber sido tan buen esposo, amable, considerado y amoroso conmigo, sin merecerlo. Debía confesárselo, porque no aguanté esconder por más tiempo ese engaño, esa traición. Me duele el corazón de pensar que las últimas palabras que se llevó consigo antes de fallecer fueron los horrendos pormenores de mi infidelidad. Desde ese momento, hay varias cosas que me hacen sentir mucho peor todavía. Si tan solo hubiera tenido el valor de decirle que me acosté varias veces con Víctor durante nuestro matrimonio y recientemente, Raúl no se merecía una traición tan asquerosa como la que le hice. Era la persona más incondicional del mundo. Su amor por mí era verdadero y especial. Si tan solo se le hubiera dicho a tiempo, posiblemente él seguiría con vida. Quizás odiándome, pero vivo al fin. Sus últimas palabras fueron: "Te entiendo. No te preocupes. Te perdono, pero te tengo que colgar". Probablemente lo más doloroso fue haber destruido nuestras vidas por algo que yo habría podido evitar y que por culpa de mi miedo simplemente no pude decir que no. Algo tan sencillo podría haber evitado tener que pasar por esto, justo en el punto donde ya no había vuelta atrás. No tuve más remedio que deshacerme del problema en vez de afrontarlo, y darme cuenta que no soy fuerte en mis convicciones. Tanto tiempo me prometí no volver a caer, y al final fallé miserablemente. Nunca fui una mujer que anduviera ofreciéndose a todo el mundo en mi época de colegio. Víctor fue mi peor error, y pensé que había quedado en el olvido. Desde que me casé, siempre fui solo para mi esposo, solamente para él, desde mis labios hasta mi cuerpo. Pero mi debilidad y cobardía, después de 3 años de feliz matrimonio, lo arruiné todo. Una vez más, me arrepiento de no valorar su amor y de comportarme como una escuincla caprichosa, demostrando que realmente no tenía verdadero interés en mi matrimonio. Por eso me reprocho mi falta cada vez que lo recuerdo. Dejé entrar al peor error de mi vida a mi casa, a mi hogar como sin nada. Hasta ahora no puedo encontrar una explicación lógica. Debí colgarle la llamada de inmediato. Si mi pareja me ofreció todo, absolutamente todo, incluso cuando yo no se lo pedí. El capricho más absurdo, un viaje, lo que fuera, sin que se lo pidiera, él me lo daba. Si hubiera una frase que pudiera describir lo destruida que estoy, sería: el amor puede ser algo demasiado bello que con solo una acción se vuelve un abismo tan oscuro, vacío y doloroso. Justamente yo fui la que hizo que esta relación, que nuestras vidas se destruyeran. Escribí esto con el único propósito de contar un poco mi historia y sacar todo eso que oprimía mi corazón durante todo este tiempo. No soporto la idea que Raúl, como el hombre tan maravilloso que fue, me perdonó justo en el momento lo imperdonable, aunque no tenía ninguna obligación de haberlo hecho. Él decidió, posiblemente presagiando su final, seguir con este amor sin importar nada más que nosotros dos, y el amor que compartimos por más de 3 años. Me mudé a una casa pequeña. Los hijos de Raúl recibieron lo suyo, y yo lo mío. Y lo mejor fue no causarles más dolor ni vergüenza. Simplemente me dedico a llevar una vida sencilla, sin buscar nada más que mi propia redención. Sin más que decir, me despido. Gracias por el espacio. Y si algún día te vuelvo a ver, querido mío, no me queda decirte más que 2 cosas. Te amo y perdón.